Capítulo 1. Un aumento de santos y el regreso a Malt. Parte 6. Mi cuerpo no muerto me permitió ver claramente a largas distancias, como si fuera el mediodía, sin importar lo oscuro que fuera. ¿Era porque la noche era mi hábitat? Porque mi propósito era encontrar una joven doncella en un paseo, capturarla y beber su sangre. No lo sabía. Debido a que Lorraine me ofrecía su sangre con regularidad, mis ganas de beberla eran extremadamente débiles, hasta el punto de que ni siquiera podrías pensar que realmente necesito consumir humanos para vivir. Pero tal vez realmente no lo necesitaba. Al menos según el juicio de Nive, no era un vampiro. Pero, ¿qué era yo entonces? Mi cuerpo encontró placentero el acto de beber sangre humana. ¿Qué clase de monstruo describía eso? No lo sabía, y ese hecho me dio miedo. Pensando en ello, había recorrido un largo camino. Solía pensar que todo lo que me esperaba era una muerte sin complicaciones en combate en algún lugar cerca de Malt, pero mirando hacia atrás, había venido a otra capital real y había hablado con la realeza, el jefe de una organización clandestina y abadesa de la Iglesia del Cielo Oriental, todos individuos que estaban tan por encima de lo que yo era en el pasado que nunca habría podido alcanzar sus pies. Mi fuerza había crecido y ahora estaba alcanzando la clase plata, que una vez no había sido más que una forma de ensueño tonta. Corriendo junto con este momento, sentí como si pudiera alcanzar cualquier altura que quisiera. Sin embargo, sabía que probablemente era solo arrogancia por mi parte. Después de toda la gente a la que había conocido, lo único que había llegado a entender era que, al final, todavía no era más que un débil. Ni siquiera me sentía cerca de alcanzar a Lorraine, que siempre estaba a mi lado, y todo esto después de haber obtenido un cuerpo de monstruo y los medios para volverme más fuerte. Cuando todo estuvo dicho y hecho, me sentí desesperado de principio a fin. Mientras caminaba solo por las calles vacías de la ciudad, me sumergí en esos pensamientos negativos. Sabía que preocuparme por el futuro era inútil, todo lo que podía hacer era esforzarme por mejorar y esperar a que las fichas cayeran y me beneficiaran. Aún así, quería reflexionar sobre ello a fondo, sacudirme el sentimiento y luego afrontar el mañana con mejor humor, por eso estaba deambulando solo por la ciudad. ¿No crees que has bajado demasiado la guardia, amigo? Por eso también, incluso después de que la voz alcanzó mis oídos, tardé en reaccionar. Antes de que pudiera siquiera decir ya estaba volando por el aire. Entonces, sentí el dolor punzante en mi pecho y me di cuenta de que alguien debe haberme enviado a volar con un golpe. Oh, eso es una sorpresa. Eres uno de nosotros. Estaba pensando que podría servir como una comida decente, pero supongo que eso no va a suceder ahora. Quería preguntar de qué estaba hablando mi atacante, pero mi voz no salía de mi boca. Justo cuando me preguntaba por qué era eso, me di cuenta de que había sonidos de silbidos provenientes de mi garganta. Ah, lo siento. Pensé que sería molesto si nos interrumpían, así que seguí adelante y abrí un agujero. Cuando puse una mano en mi cuello, no había nada allí. Toda la carne había sido arrancada. Pero parecía que mi cabeza y mi cuerpo todavía estaban conectados, así que fue agradable, al menos, si siquiera se puede llamar a eso, agradable. Bueno, cualquiera que sea el caso, ¿qué diablos estaba pasando? ¿Atacándome de la nada? ¿Dónde estaban en primer lugar? Después de mirar más de cerca, vi que mi atacante era un hombre de aspecto muy extraño. Llevaba un traje de etiqueta, un bastón, y tenía un trozo de mi carne colgando de su boca. Me di cuenta de que era como si lo hubieran arrancado con raros hábitos de comer, simplemente no había manera de que supiera bien. Parece sorprendido, pero mucho más calmado de lo que esperaba. ¿Estás tan seguro de que no encontrarás tu fin aquí? Ni siquiera me notaste antes de que te infligiera una herida tan grave. Ah, tal vez estás esperando que tus padres vengan a salvarte. Me temo que no tiene sentido esperar por eso. Puedo terminar con esto en un instante. El hombre inmediatamente maniobró en el aire, se detuvo justo frente a mis ojos y abrió la boca. Con un sonido fuerte y estremecedor como una enorme ráfaga de agua, todo su cuerpo se transformó en una negrura profunda, más oscura que la noche, y se fundieron para formar una sola y enorme boca. Eso me dio una idea bastante buena de lo que era el hombre, pero saber eso no mejoró mi situación. ¿Era esto el final para mí? ¿Fue aquí donde encontré mi muerte? El pánico brotó de mi interior. Busqué cualquier método que pudiera utilizar para escapar, pero ninguno me permitió. Espera, ¿no? Había algo que yo podía hacer. En el momento en que me ocurrió ese pensamiento, mi cuerpo también se derritió en la oscuridad. Había usado Splintaring. Astillarse. Me conduje desde el espacio donde la boca gigante estaba a punto de morder y evité el ataque del hombre. Es un Splinter extraño la que usaste, no es que esté en posición de hablar. Aún así, el hombre deshizo su propio Splintaring y luego me señaló con el dedo. Daisy. De repente, sentí como si me estuvieran exprimiendo en todas direcciones a la vez, y mi cuerpo astillado fue empujado hacia adentro, hacia un solo punto.
Intenté resistir, pero la diferencia en nuestra fuerza era demasiado significativa. Era como una hormiga tratando de luchar contra un elefante, estaba completamente indefenso, incapaz de hacer nada más que comprimirme cada vez más y más. Splintering es útil, sin duda, pero hay muchas formas de abordarlo. Quizás la tutoría de tus padres no fue lo suficientemente exhaustiva. Bueno, supongo que incluso si lo hubieras sabido, todavía no habrías podido hacer nada a la diferencia en nuestra capacidad. Mierda. Tenía toda la razón, no podía hacer nada. Algo más que pueda intentar, podría intentar hacerlo estallar con la fusión de divinidad, maná y espíritu. Por desesperado que estuviera, no podía pensar en nada más. Era mejor que simplemente esperar impotente para morir. Fortalecí mi resolución y, de repente, la presión que me aplastaba desapareció, junto con toda visión de mi agresor. ¿A dónde se había ido? Logré caer de manera segura al suelo, después de lo cual rápidamente miré a mi alrededor, pero no pude ver ninguna señal de él. En cambio, vi, señor Rent, ¿se encuentra bien? Lamento muchísimo llegar tarde. Fue el cochero quien nos había traído a la capital real, en otras palabras, un sirviente vampiro de Laura, lo que lo puso mucho más alto que yo en la escala de fuerza. Había oído que era un servidor de ventas, pero por el aspecto de las cosas, había sido mentira. Isaac debió haberlo enviado junto con nosotros por preocupación, pero eso no era importante en este momento. No comparado con, ¿quién era ese de ahora?, pregunté. Ese era el enemigo de mi amo, respondió el cochero. Lo he estado persiguiendo desde que sentí su presencia, pero parece que tú lo encontraste primero. Aún así, puedes estar tranquilo, parece que notó que me acercaba y ya abandonó la ciudad. El enemigo de Laura, Está bien si pregunto quién es, por supuesto. El individuo que acabas de ver era un nieto del rey vampiro, Arctado. Posee una fuerza mucho más allá de la de un vampiro ordinario. Es bueno que estés a salvo. Aunque el cochero parecía aliviado, sus palabras simplemente me hicieron querer saber más sobre él, ya que era lo suficientemente fuerte como para ahuyentar al vampiro que acaba de describir. Aunque haya percibido o no mi pregunta no formulada, continuó. Parecía que su encuentro fue una simple coincidencia, más que buscarlo en particular, así que no creo que tengas nada de qué preocuparte en este momento. Sin embargo, si te topas con él de nuevo, por favor huye o infórmame a mí o a otro de los vasallos de mi amo, si puedes. Ahora bien, que tengas buenas noches. Te veré mañana. Después de despedirse, el cochero desapareció en la oscuridad. De hecho, lo logró con tanta habilidad que ya había perdido la cuenta de su presencia. El mismo pensamiento que había tenido varias veces esa noche volvió a pasar por mi cabeza. Soy tan débil, tenía que trabajar más duro. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.